Los primeros conversos cristianos venían del judaísmo. Y a pesar que conocían la ley, el ritual del santuario y todos los rudimentos del Antiguo Testamento, sentían una gran necesidad de aprender más de los apóstoles. Ninguno de estos conversos cristianos, por el hecho de haberse convertido, pretendía dejar de ser judío, sino que ahora en Jesús estaban redescubriendo el propósito por el cual el judaísmo fue levantado. Los apóstoles, con el testimonio que daban de Cristo, presentaban la esencia de la religión. Los judíos solamente se habían quedado con la forma. De la misma manera hoy, no es suficiente conocer la ley. No es suficiente guardar el día correcto. No es incluso suficiente saber acerca del santuario, ni es suficiente practicar un estilo de vida sano. Hoy, nuevamente, cada miembro de iglesia, si quiere ser un verdadero cristiano, necesita convertirse a Jesús e integrarlo en todas las formas de su religión. Un adventismo sin Cristo es lo mismo que aquel judaísmo que tuvo que ser enseñado acerca de Jesús. Pero hay que tener en cuenta que, de la misma manera que antaño, el adventismo sin Jesús se resistirá cuando en su seno surja un grupo que haga de Jesús el centro. De la misma manera que antaño, los dirigentes que siguen solamente la forma de la religión intentarán impedir el avance de aquellos que prediquen la esencia. ¿Cuál era el problema que tenían los dirigentes que se opusieron a los apóstoles? Tenían la conciencia intranquila. Las prácticas humanas con las que habían dirigido el templo y que eran contrarias a los principios divinos, ahora comenzaban a estar bajo sospecha ante el poder espiritual con el cual avanzaba este nuevo movimiento que ponía en el centro a Jesús. Esto amenazaba la estabilidad personal de estos dirigentes, ya que para llegar a este lugar donde estaban, ellos habían usado el nombre de Dios para hacerle creer al pueblo que debían seguirlos ciegamente y apoyarlos no importara lo que hicieran. Es así que se habían hecho ricos a costa del pueblo. Habían creado una élite sacerdotal ejerciendo todo el poder del sistema en contra de aquellos que los contradecían y se habían perpetrado en el poder por medio de políticas y estrategias humanas, coartando el pensamiento individual, al cual veían como una real amenaza. Para apartar la vista de sus propios pecados, entonces comenzaron a denunciar a las prácticas y predicación de los apóstoles como sospechosas. Ellos habían llevado a Jesús a la cruz, tratando de hacerle creer al pueblo que Jesús era una amenaza. Ellos sostuvieron que si se hacía caso a las enseñanzas del humilde carpintero, toda la religión que habían construido durante años se vendría abajo. Los seguidores ciegos lo creyeron. Sin embargo, hubo un gran grupo de personas sinceras de todos los niveles sociales e institucionales que comenzaron a despertarse motivados por nuevos principios que generaban en ellos nueva vida espiritual. Esto hizo temblar a todo el aparato del templo y entonces apareció lo que siempre aparece en un sistema que perdió el poder espiritual: la prohibición. Cuando un sistema está sostenido por seguidores ciegos, sus dirigentes entonces les tienen que decir qué pensar y qué no pensar, qué leer y qué no leer, o a quién escuchar y a quién no escuchar, ya que nadie ha aprendido a pensar por sí mismo. No sucede lo mismo cuando un movimiento es impulsado por el Espíritu. En un movimiento movido por el Espíritu, la prohibición y la compulsión no tienen ningún sentido, ya que cada persona que vive en Cristo sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer o no hacer para dar gloria a Dios. Es en ese contexto que Lucas introduce el episodio de Ananías y Zafira. Lucas está haciendo una comparación entre dos sistemas, el de los sacerdotes y el de los apóstoles. En el primero, los sacerdotes buscan prohibir y reglamentar la vida de las personas para poder seguir teniendo el poder material y político que hasta ese momento habían adquirido. En el segundo sistema, el de los apóstoles, solamente se ve acción voluntaria motivada por una vida espiritual renovada. Vuelvo a repetir, todo era voluntario, motivado por un profundo deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacían. Sin embargo, cuando en este sistema espiritual surgió un elemento discordante,
como el espíritu de Ananías y Zafira, que desearon introducir principios ajenos a los principios de Jesús, Dios mismo se encargó de purificar el sistema con un juicio, que hizo que todos los que quieran permanecer en ese movimiento no jueguen, sino que sean sinceros. ¿Te das cuenta la diferencia? En un movimiento movido por el Espíritu, no son los hombres los que controlan, es Dios quien está al control. Esa es la razón por la cual muchos no quieren formar parte de un movimiento espiritual, ya que cuando así sucede, allí nadie puede jugar con Dios. En cambio, en aquellos sistemas que se corrompieron, como pasó con el templo judío, se puede usar el nombre de Dios para beneficio personal, robarle y mentirle a la gente, matar a herejes y predicar falsedades sin que suceda nada. El sistema del templo judío les permitía a los sacerdotes seguir jugando con Dios. En el movimiento apostólico, hacer algo así era un abuso que Dios mismo se encargaba de solucionar por medio de sus juicios. ¿Te das cuenta por qué los sacerdotes pretendían prohibir este movimiento espiritual naciente liderado por los apóstoles? Estos dirigentes tenían la conciencia intranquila y pretendían callar la voz de los apóstoles, ya que el mensaje que predicaban les quitaba el disfraz que habían tejido durante tantos años. Aceptar los principios que los apóstoles predicaban implicaba terminar con todas aquellas prácticas que ellos habían seguido durante años. En medio de tanta insensatez, surge la voz clara de Gamaliel, que parecía entender muy bien que todo lo que esté relacionado con el control y la prohibición no tiene ninguna relación con el reino de Dios. Y es así que cuando los sacerdotes estaban maquinando cómo prohibir al nuevo movimiento por la fuerza, él declara: desentendeos de estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Mis queridos hermanos en Cristo, en estos 5 años estamos orando como iglesia por un reavivamiento y una reforma. Y esto no es un juego. Nos hemos puesto de acuerdo como iglesia mundial que eso es lo que queremos y creemos que eso es lo que sucederá, ya que es la voluntad de Dios. La pregunta que hoy debemos hacernos ante la inminencia de que este reavivamiento y reforma pronto suceda es si vamos a seguir los principios que siguieron los sacerdotes en la época de los apóstoles o los principios de Gamaliel. De acuerdo a los principios que escojamos frente al surgimiento de este movimiento, mostraremos de qué lado estamos y a quién servimos. Dios no nos ha llamado simplemente a estudiar la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino a vivirla.